Bien, ahora sí, ya está todo listo. Lo único que me falta es el material que tengo que presentar. Bien. Bueno, sí, hace presentarse. A ver si lo pongo ahí. Nos vamos a ver nosotros un momento. ¿Ahí ven o no? ¿Ven algo? No, no se ve. ¿Se ve el video? En la Sí pantalla, se ve, pero la pantalla, ajá. pero no el video. A ver ahí, tampoco. No. Se ve muchas veces la pantalla. ¿Ah? Me está jodiendo. Ahí está. Ahí salió. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien, arranquemos. Recibir un diagnóstico de cáncer es una noticia que mueve los cimientos de tu vida. Pero si te dijera que este proceso puede ser la oportunidad para sanar no solo el diagnóstico, sino esa vida que te llevó a enfermar. Soy María Bordía, representante de Sanamos Ser, la primera comunidad de habla hispana destinada especialmente a personas diagnosticadas de cáncer y su red de apoyo, exclusiva de habla hispana, de más de 10 años de trayectoria. Aquí no solo tratamos un diagnóstico, le damos vida a tu vida. Nuestro enfoque es una sanación integral a nivel físico, mental y espiritual, diseñada para que manifieste la esencia de tu verdadero ser. Desde la comodidad de tu hogar, nuestro especialista, psicóloga, nutricionista, coach oncológico, especialista en sanación, mente y cuerpo, te guiará en un trabajo profundo para que te fortalezcas y trascienda cualquier informe médico. Queremos verdaderamente estar contigo y acompañarte en el proceso. Por eso hemos ampliado nuestra propuesta de trabajo a 3 modalidades que se adaptan a cada situación de ustedes. Puedes elegir la que mejor resuena contigo. En nuestro programa completo individual te acompañaremos durante 4 meses las 3 profesionales para que puedas manifestar la vida que te mereces de manera individual en un trabajo intensivo, incluso a pesar del diagnóstico. En estos programas avanzados grupales, te acompañaremos durante 2 meses enfocados en el área que elijas, mente, cuerpo o espíritus. Son grupos reducidos para poder trabajar con precisión y profundidad el tema que se desarrolle ese mes en ese trabajo. La comunidad de WhatsApp, que es un espacio totalmente gratuito. Vas a recibir 2 veces a la semana material de autoaplicación. Vas a tener un día donde vas a poder participar de transmisiones en vivo exclusivas y a su vez vas a tener otro día donde vas a poder compartir con los miembros de la comunidad. Entonces, si alguna de estas propuestas resuenan en tu corazón, estamos listas para acompañarte. No se trata solo de sobrevivir, se trata de que puedas sanar tu ser de manera profunda. Contáctanos hoy mismo para recibir más información. Estamos felices de poder ayudar. Muy bonita noche a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy damos comienzo a un encuentro especial que lo va a dar nuestra Nutri, Maya, desarrollándolo desde esto que venimos trabajando este mes, ¿sí? Que es la gratitud. Este tema tan bonito y tan hermoso que desarrollamos. Maya, ¿estás compartiendo pantalla vos? Sí, ¿está bien? ¿O la querés compartir vos? No, compartila. Bueno, dale. No sabía si te había llegado, entonces le puse para compartir. Yo me asusté porque dije que toque. Bien, este tema tan hermoso que empezamos a trabajar de la gratitud en el mes de abril, porque se acuerda que el mes de marzo terminamos hablando de factores importantes que se trabaja desde la psiconeuroendocrinología para ayudar a recuperar el cuerpo, que le había dado una serie de videitos para que ustedes pudieran ir viendo estas explicaciones de lo que es la parte científica. Y dentro de eso se decía la importancia de desarrollar una emoción elevada. Este mes elegimos trabajar con la gratitud. Entonces, Maya nos va a enseñar cómo aplicar esta palabra tan bonita, esta emoción elevada tan bonita,
en lo que es la alimentación, la nutrición de nuestro cuerpo y cómo eso nos puede ayudar incluso a elegir más conscientemente los alimentos. ¿Sí? Así que les agradecemos a ustedes su presencia, le agradecemos a Maya su gran generosidad de traer esta articulación tan bonita para todos nosotros. Así que bueno, arranque señora si quiere. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, ya no voy a hacer más presentación, ya María dijo todo lo que había para presentar. Acá estamos de nuevo con esta pantalla con, bueno, con nosotras tres, acompañando. Ella es un poco más de tiempo, yo recién llegadita. Y bueno, igualmente esta también quería dejarla porque me parece que esto de nombrar estas emociones elevadas, que es un concepto muy lindo esto de emociones elevadas, ¿no? Porque no es ni negativa, ni positiva, ni nada, es algo todavía mucho más grande y eso me parece que es súper bonito. Y creo que tiene que ver mucho y directamente con la tribu, con esto de la comunidad, ¿no? Porque somos seres que nos desarrollamos en comunidad. Y eso me parece que es súper importante. Pero bueno, para entrar en el tema, me voy a sacar la campera porque me estoy tomando un tecito y tengo calor. Para entrar con el tema, me gustaba traer la idea de soberanía alimentaria, que no sé si todos la conocen, pero la soberanía alimentaria tiene que ver con las decisiones justamente, que es de lo que partía María, ¿no? De esto de poder como integrar la gratitud también a partir de las propias decisiones que podemos tomar nosotros en cuanto a nuestra alimentación. Haciendo un recorrido así rapidito, después le va a quedar esto para que ustedes puedan leerlo porque hay mucha información escrita, no me voy a detener en cada uno de los puntos que puse, pero sí saber que por cuestiones que tienen que ver propiamente con la modernidad y con este ritmo de vida que en comunidad justamente decidimos desplegar, fuimos perdiendo relación directa y capacidad de soberanía alimentaria. Fuimos perdiendo relación con el alimento como un alimento que nos es brindado por la naturaleza. Fuimos perdiendo ese vínculo con la naturaleza, fuimos perdiendo ese vínculo por ahí también con nuestra propia naturaleza. Y eso es como directamente una pérdida de soberanía. Y al ser una pérdida de soberanía es una pérdida de nuestra capacidad de tomar decisiones. Muchas veces las decisiones en cuanto a nuestra alimentación no las tomamos nosotros, las toma la industria y nosotros creemos que las tomamos nosotros. Y eso es muy importante para detenernos y replantearnos eso. La soberanía alimentaria implica cuidarnos a nosotros, cuidarnos a los que nosotros cuidamos, que son nuestros seres queridos, nuestros amigos, etcétera. Pero también tiene que ver con cuidar la tierra, esta tierra como sustento de nuestra alimentación. No puede haber una soberanía alimentaria si no consideramos y reconocemos esta relación que tenemos con la tierra, que no es solo como dadora de sustento, sino que también es una relación más afectiva y espiritual, que justamente es la que por ahí tenemos o debemos o queremos, con todos esos matices, recobrar. Es como esta relación de ecosistema es la base de nuestras relaciones. ¿Y por qué lo traigo? Me parecía importante poder ver esta relación entre la soberanía y la gratitud, justamente por eso, porque es esta capacidad de poder decidir. Y nosotros hoy vamos a estar hablando de cómo poder decidir con ese o desde esa emoción elevada que es la gratitud. Por eso me parecía como el marco más importante para pensarnos desde ese lugar, desde nuestras capacidades de decisión. A la vez, justamente estoy leyendo un libro que acá me lo dejé macheteado,
esperen que se me apagó el celular, es de una periodista japonesa que está viviendo en España. El libro se llama, como esa palabra japonesa ahí difícil, que es Shokuiku, o algo así, no tengo idea de japonés. Pero bueno, me gustaba traerlo porque ella habla de que ese concepto es como nosotros lo entenderíamos como educación alimentaria. Ella cuenta en el libro que eso es una materia en la escuela a partir de los 10 años, hasta los 18 que terminan la escuela. Y que no solo trata de enseñar a comer bien, sino de adquirir a través de experiencias relacionadas con la alimentación, conocimientos sobre los alimentos y la capacidad de tomar decisiones saludables. Bueno, ahí ella cuenta un montón de cosas, pero decía que como lo más importante era entender, que los niños puedan entender que hay muchas personas implicadas en esto de la comida, en esto de tener todos los días una comida, y obviamente, como lo traigo porque justo estaba leyendo este libro, pero desde las prácticas religiosas, esto existe desde siempre también, ¿no? Que es esto de antes de comer, poder agradecer, o ella dice que, bueno, ahí hacían un saludo muy especial, que también es una palabra muy rara, pero que es como recibo con humildad estos alimentos, y que cuando terminaban decían, bueno, esto ha sido un festín, como forma de agradecimiento, ¿no? Como empezar con un agradecimiento y terminar con otro agradecimiento, ¿no? Y que esto incluía no solo las personas que habían comprado, sino también quienes habían producido la comida, quienes habían elaborado, quienes habían producido esos alimentos en el campo, y también era como ampliar la mirada, incluir también a plantas y animales que habían dado su vida para que nosotros podamos alimentarnos. Entonces me pareció muy lindo traerlo porque es como volver a lo que yo decía inicialmente, ¿no? Como de ampliar esta mirada, ¿no? De que la gratitud y la soberanía pueden estar muy implicadas en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, empezar a pensar que hay muchas personas implicadas y empezar a pensar que yo puedo recuperar esas decisiones alimentarias y me puedo correr un poquito de lo que dicte la modernidad, de lo que dicte el estilo de vida, de lo que dicte los influencers de turno, etcétera, etcétera, y poder empezar a pensarme como el tomador de esas decisiones y también empezar a pensarme desde dónde las tomo, que ahí es a donde lo podemos vincular con la gratitud. ¿Desde dónde yo tomo esas decisiones? ¿Desde el miedo a enfermar? ¿Desde el miedo a perder la salud? ¿Desde el miedo a que este tipo de alimentos sea perjudicial para mí? ¿O desde la gratitud y desde el amor de que estos alimentos puedan funcionar como una medicina en mi cuerpo? Ese me parece que es como el concepto que ella quería traer, ¿no? Y que me pareció muy importante verlo también desplegado en una situación escolar, por ejemplo, ¿no? Que nosotros estamos muy lejos de todo eso y que a mí me parece súper interesante poder pensarlo, ¿no? De empezar a hablar estos temas, por ejemplo, con unos niños en la escuela. Me parece súper interesante porque aparte ella trae también esto de que no es solo conocimiento, sino también son experiencias, que de eso también un poquitito más adelante vamos a hablar. De repente también hoy a mí me gusta mucho escuchar música y me gusta Sandra Mihanovich, y justo estaba escuchando una entrevista que le hacían y ella contaba que estaba muy agradecida de poder vivir de lo que le gustaba, de poder hacer música, de todavía poder hacer esa música y vivir de eso, y que ella había necesitado profundamente agradecer eso, y se había tatuado acá en el brazo una palabra que decía gracias. Y lo que me hizo pensar mucho fue como este recordatorio presente y visible en el cuerpo, ¿no?
No digo que vamos a salir ahora todos a tatuarnos acá un gratitud o un gracias, pero sino de traer esto, ¿no? De el cuerpo, de involucrar el cuerpo en ese sentimiento, ¿no? Que esto, hacerse un tatuaje puede ser una forma, escribir una canción puede ser una forma, pero la comida en gratitud también puede ser una forma de agradecer con el cuerpo y para el cuerpo. Y eso me pareció súper bonito, de poder ver las distintas formas que podemos tener y que nosotros comemos en promedio 4 veces al día, entonces tenemos por lo menos 4 momentos para poder no solo agradecer, sino hacerlo desde la gratitud. También me gustaba traer esto que lo leí también en un libro de Brené Brown, que ya lo voy a leer porque es como más largo, pero tengo muchas cosas acá ocultas. Ahí va. Que dice, es importantísimo que nos conozcamos y nos comprendamos a nosotros mismos, pero para vivir una vida a todo corazón hay algo todavía más esencial, que nos amemos a nosotros mismos. Y agregaba, ahora veo que dones como el coraje, la compasión, la gratitud y la conexión solo funcionan cuando los ejercitamos. Y ahí abajo creo que no se alcanza a ver, o yo no lo veo, pero era algo así como que no lo teníamos que ejercitar a diario, que no alcanzaba con que lo hagamos cada tanto o cuando lo recordemos, ni nada de eso. Y esto lo que nos hace pensar es que justamente es el cuerpo el que manda, o el que, no me gusta decir el que manda, pero es el que trae, perdón, que tengo acá un momento, como el que trae esta presencia, ¿no? Y que no nos pide perfección, sino que nos pide coherencia. Y la coherencia para el cuerpo, para nuestro sistema, es algo mucho más que la perfección. De hecho, la perfección no está relacionada con algo saludable, sino que más bien va en búsqueda de una aprobación y una aceptación que nosotros ostentamos que sea externa, en vez de ser una aprobación y una aceptación interna, que eso sí tiene que ver con la coherencia. La coherencia es un flujo de energía, y ese flujo de energía es flujo de vitalidad, y la vitalidad es la vida en todo su esplendor. Entonces esto no es un concepto esotérico, es una manifestación tangible de salud. Nosotros la podemos medir, la podemos ver, la podemos observar. Y tiene que ver con esto de tomar decisiones que apoyen nuestro bienestar, que vayan en pos de nuestro bienestar. Entonces podemos ver la gratitud como una práctica espiritual ligada a una creencia en la interconexión humana y a un poder superior, teniendo en cuenta que una actitud de agradecimiento no es lo mismo que la práctica de agradecimiento. Es esto que nos traía recién Brené Brown cuando nos decía que nosotros tenemos que hacerlo cotidianamente. Porque una actitud es una orientación, es una forma de pensar, y tener esa actitud no siempre se traduce en un comportamiento. Y lo que nosotros tenemos que lograr es justamente pasar de esas actitud o ese pensamiento o ese deseo a que eso se convierta en una acción. ¿Y cómo se practica la gratitud? Bueno, las personas que practican la gratitud tienen un montón de formas de expresarla. Y es más, cuanto más la practican, más creativas se ponen en sus formas de expresar la gratitud, ¿no? Seguramente han oído hablar de los diarios de gratitud o meditaciones de gratitud. Orar es una forma de gratitud. Algo que tenga que ver con el arte. Y bueno, y lo que también podemos proponer es hacer pausas en la mitad de nuestra vida ajetreada, estresada, etcétera, para poder agradecer
por estos alimentos que tenemos, con todo lo que ya estuvimos pensando anteriormente, ¿no? No solo el hecho de tener el alimento en la mesa, sino pensarlo desde lo que hablábamos anteriormente, que era desde las decisiones alimentarias y desde donde yo me propongo realizar esas decisiones, desde ese lugar. Este era un ejemplo, pero creo que ya, porque vi muchas cabezas que hacían así, creo que se entendió más o menos la idea, ¿no? De la diferencia entre la actitud y la acción de gratitud, y que me gustaba ponerlo con esto porque se ve fácilmente, que yo puedo tener una actitud orientada al yoga, mis ideales y creencias pueden estar en sintonía con las ideas y las creencias que se asocian a la práctica del yoga, porque puedo valorar la conciencia, la respiración, la conexión entre cuerpo, mente, espíritu, incluso puedo tener ropa de yoga, pero sin embargo, si mi actitud y mi ropa no me sirven para nada, si yo no agarro el mat y me pongo a practicar el yoga. Entonces, es un poco eso lo que nos quieren decir estas autoras que traía, ¿no? Que la gratitud la vamos a poder convertir en una acción practicándola cotidianamente. Entonces, un poco de traer también, hoy tenemos mucha información sobre los alimentos, tenemos mucho acceso a alimentos, a superalimentos, a gente que habla de alimentos, a gente que habla de distintas ramas de la alimentación, distintas formas de alimentarse, pero a veces nos olvidamos que lo más importante de comer es justamente disfrutar del momento de comer, que a veces no tiene que estar por sí asociado al alimento, sino que puede estar asociado al momento, porque la alimentación o la comida no es solo nutrición, no es solo que esté sabroso, sino que también tiene una función social y tiene una función espiritual también, porque depende mucho del contexto en el que yo esté comiendo, cómo ese alimento puede potenciar sus beneficios o no. Creo que esto en algún momento también en algún vivo había salido. Ritualizar este contexto de comida, este momento de comida, ejerce un profundo estado de bienestar y de seguridad también, porque nos hace estar presentes en ese aquí y en ese ahora, en ese momento. Y eso puede potenciar muchísimo el efecto medicina que pueden tener nuestros alimentos. Y no solo podemos manifestar esa presencia en el momento de comer, sino que podemos ir mucho antes, desde la elección de los alimentos, su preparación, y luego también en ese mismo acto de comer y de compartir. Porque por más que a veces estemos solos comiendo, que muchas veces nos ha pasado, sin embargo, esa comida puede igualmente cumplir esa función social, porque ahí está esta base que nos decían de empezar a pensar todos los actores implicados en ese alimento, y cómo yo también ahí puedo poner conciencia en la toma de mis elecciones y empezar a pensar a dónde compro, cómo compro, qué elijo, sin que sea todo tan con estos juicios, ¿no? De bueno y malo, porque eso también es un poquito de donde nos tenemos que correr en esta gratitud en acción, porque hay una forma de conocimiento que, como dice acá, no pasa por la mente, sino que pasa por la experiencia. Y eso es una forma de dejar de buscar afuera y empezar a buscar adentro. Porque con esas experiencias nosotros vamos a poder lograrlo. Sin las experiencias, sin el cuerpo,
no vamos a poder lograr esa gratitud en acción, que es lo importante, a lo que vamos. Y bueno, y también me gustaba traer esto, de hablar un poquito, no me quiero extender mucho, pero hablar un poquito de la corregulación. Nosotros hoy sabemos, desde la neurociencia, que el sistema nervioso humano no se regula de manera aislada, sino que nos regulamos en relación con otras personas. Eso es lo que hoy se llama corregulación. Por lo tanto, esa forma de vincularnos cuando nuestro sistema nervioso puede chequear que el entorno es seguro, se va a activar este mecanismo de nuestro sistema nervioso que es el parasimpático, que es el que nos posibilita la digestión, la recuperación, la integración, es el estado de flujo, como decíamos hoy, ¿no? En caso contrario, cuando el entorno resulta incierto o impredecible, vamos a activar la parte de nuestro sistema nervioso que está más en alerta, por más de que esa amenaza no sea una amenaza real. Y obviamente no vamos a poder facilitar la digestión, la recuperación, la integración y ese estado de flujo. Por eso también esto de la función social de la comida no impacta únicamente en esto que puede llegar a ser más intangible, ¿no? Sino que también tiene que ver con estas variables biológicas que nosotros podemos llegar a cuantificar de manera objetiva, pero que también, sin tener aparatos, podemos experimentar, porque nos pasa en nuestro cuerpo. Entonces, esto también es importante porque como nosotros estemos abriendo y armando este contexto al momento de comer, es como también nuestro cuerpo va a poder decidir qué estado activar y permitir que la digestión resulte de una manera más orgánica, más fácil, donde se absorban todos los nutrientes necesarios. Y en cambio lo otro, si el entorno no es acorde o pasan cosas que a mí no me generan bienestar en ese momento, bueno, esto no va a ocurrir directamente. Y esto me parecía importante traerlo porque también tiene que ver justamente con las propias decisiones que nosotros tomamos en cuanto al momento de alimentarnos y cómo nos vinculamos en ese momento, no solo con el alimento, sino también con las personas con las que compartimos el alimento, o cómo está ese contexto. No es lo mismo si ese contexto implica el televisor con noticias que nada bueno traen, o estoy enganchada con el celular y mirando las redes sociales mientras estoy comiendo, o no sé, se pueden dar un montón de situaciones que pueden generar que nosotros no seamos capaces de poder elegir esa actitud activa de gratitud. No sé si fui muy rápido o alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien quiere agregar algo más. Yo no las veo mucho, porque veo toda la pantalla. A ver si pongo acá, ¿sí? Mientras se van Ahora sí veo. viendo, re bien, dice Rocío. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere contar algo? ¿Cómo es la dinámica en su día habitual? Hay mucha gente que está como más habituada
a poder agradecer o hacer alguna práctica de agradecimiento que no tenga que ver por ahí con la alimentación, pero que también la quiera. A ver, ¿yo puedo leer acá? Dice, para mí coincide con eso de la conciencia del ambiente. Sí, Re- eso es re importante, ¿no? Porque, nada, y más que importante es determinante, porque nos determina, sobre todo biológicamente, fisiológicamente, ¿no? Cómo va a repercutir eso en nuestro proceso digestivo. Sí, y sobre todo, si me dejas Maya agregar, Sí, en los claro. especiales que están transitando ustedes, la práctica de la gratitud en los alimentos es fundamental. Ustedes mismos saben que hay momentos que a veces ni siquiera se sienten el gusto de la comida, porque esto tiene un sabor metálico, depende del tratamiento. Hay veces que según los efectos del tratamiento no puedan ni siquiera ingerir ciertos tipos de alimentos o les repugna hasta el olor. Entonces ir desarrollando la práctica de a poquitos, diariamente, la soberanía que marcó primero Maya, de poder respetar a mi cuerpo y elegir más conscientemente qué necesita en este momento, si lo necesita ahora, si lo puedo posponer un poco, porque a veces porque nos dijeron que sí o sí teníamos que comer y no perder masa muscular, nos insistimos en ponerle nutrientes al cuerpo o ciertos alimentos que no lo está necesitando. Entonces, es algo muy, muy importante todo esto que fue diciendo Maya, la soberanía, la gratitud, la elección consciente de los alimentos, el entorno donde lo consumimos, si no me siento bien, si estoy desganada, si estoy con mucha angustia, o sea, las emociones, hay muchas se expresan en el cuerpo, muchas ocupan nuestro estómago, entonces si hay tristeza, puede pasar dos cosas, me puedo comer todo o no puede entrar nada. Entonces, esperar que pase ese tiempo, ese momento, sacar esa emoción, dejarla que salga el llanto, que salga lo que sea que tenga que salir, como tenga que salir, escucharla, acompañarla y después recién incorporar el alimento. Pero tiene que hacer como ella está diciendo, con mucha presencia, con mucha gratitud y con todas las modificaciones que necesitamos hacer, ¿sí? Todo eso que decís pasa y alimentarse en paz es fundamental, exactamente, Rocío, es así. Usted más que nadie sabe que los miedos en torno a todos los mitos que hay sobre la alimentación, como decía Maya, mucha gente que por ahí dice, si comes tal cosa y tenés cáncer te vas a morir, o si no haces la dieta que yo hice, no te vas a salvar. Y cada Sí, cuerpo es distinto, sí, Maya, sí. no, sí, eso, o que por ahí quedan, no sé, porque estaba charlando con alguna enfermera que no lo hacen de mala y con maldad ni nada, pero, viste, van quedando como esas cosas que a veces llegan como, no, yo eso no lo como, y vos empezás a preguntar por qué, porque por ahí es algo que le gusta o que le hace bien comer eso. ¿Y por qué no lo comes? Y porque me habían dicho y ya ni se acuerdan eh, quién se lo había dicho, de dónde lo había sacado, si lo escuchó en alguna red social, si nada. O sea, que es algo como que quedó perdido ahí y tiene que ver con esto, ¿no? De por ahí brindarle mayor potestad a lo de afuera que a lo de adentro. Entonces, reconectar por ahí con esa escucha del cuerpo, por eso me gustaba traer esta idea del cuerpo como una presencia activa en esto de la gratitud, ¿no? Ujú. ¿Hay alguien Leti, que quiere? leo lo de Leti y después te dejamos hablar, Denis. Muy interesante, si a veces no tenemos en cuenta ese momento de la comida, yo lo estoy implementando, aplicando. Bien. Denis, ¿quieres hablar? Sí, sí, señora. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. A mí me ha pasado que poner en práctica no solamente la actitud, sino interiorizar ese acto de comer con gratitud, se termina convirtiendo en que en el momento de la comida te llenas como de placer. ¿Sí? Es como una descarga de dopamina y lo disfrutas Ujú. y eso se va viendo con el tiempo. ¿Verdad? No es que mañana agradezco y todo me sabe rico, no. Sino que con el tiempo uno dice, esto está muy delicioso y es un momento donde cuando llevas un día de pronto de muchas cosas que te estresan, de mucha carga, pues, tuya y ambiental y del entorno, el momento de la comida uno lo añora
porque sabe que va a sentir esa felicidad, ese placer. Disfrutas más los sabores, ya empiezas a elegir cosas que te gustan más, empiezas a decir, estoy cocinando mejor, me queda más rico todo. Entonces yo creo que sí aplaudo que han tenido como este espacio de valor hacia el tema de la nutrición, no solamente por lo que nos aporta como al cuerpo físico y la necesidad biológica, sino a ese momento de sanación a través de algo tan bonito como es alimentarse. Entonces quería como compartir con ustedes. Sí, súper, súper. Hermoso, gracias. Gracias por traerlo así tan presente, ¿no? Tan vivo. Bien, hoy íbamos a tener un testimonio, pero se bajó el último momento justamente de una experiencia de Noé, que, bueno, ya aparte de Noé también de ser ella misma nutricionista, toda su experiencia incluso como profesional, ahí te dejo hablar, Carlos, de los miedos que eso generaba, de las situaciones de pánico, de saber qué es lo que supuestamente no se debe comer y que sí, y cómo organizarse con eso, esa lucha interna y cómo necesitó trabajar todo eso y verlo todo como desde este lugar de gratitud, esa transformación interna, porque al final no le estaba haciendo mal el pan o el mate, que acá en Argentina daba mucho mate, sino que le estaba haciendo más mal era lo que ella intencionaba o consideraba que le podía pasar a raíz de eso y no la alimentación. Pero bueno, se le quebró una muela y tuvo que ir al dentista de urgencia y no pudo. Así que bueno, vamos a ver si la semana que viene van a dar sus testimonios. Carly, ¿querés aportar algo? Sí, quería complementar mi experiencia, como lo hablaba Denise, para que comprendan un poco. Yo no no amaba la cocina y no se me daba tampoco muy bien. Siempre lo hacía era mi esposo el que cocinaba y cocinaba muy rico. Cuando comenzó todo este proceso, él siguió cocinando, pero mi alimentación cambió un poco. Yo los 3 primeros meses fui muy estricta en limpiar mi cuerpo, yo sabía, por lo menos a mí, las harinas me caían mal y entonces, ok, yo no voy a comer harinas porque yo sé que antes de todo el proceso ya me caían mal. Traté de dejar las harinas, reducir el arroz y eliminé el azúcar. El azúcar añadida, no, o sea, el azúcar de las frutas y todo eso, bien, pero todo lo que era, y todos los químicos, todo lo que era, que tenían alimentos procesados. Yo los eliminé, pero a cero, o sea, por completo por los 3 primeros meses. Todavía no ingiero alimentos procesados, ultraprocesados o alimentos altos en azúcar, no lo hago. Sin embargo, al pasar el tiempo, yo yo vi el cambio, la transformación, independientemente del proceso que llevaba la transformación de mi cuerpo al eliminarle eso. Pero yo no se lo eliminé como una restricción. Yo dije, es por mi cuerpo, porque tengo que ayudarlo a sanar. Yo no le puedo dejar toda la responsabilidad a un tratamiento. Yo también tengo que poner de mi parte. Luego, yo perdí mi propósito y mi identidad. ¿Ok? Si eso se los contaré en otro momento. Pero en un momento, cuando estuve internada en el hospital, que decidí salir y salir de donde estaba, yo encontré que la cocina podría ser una salvación. Y empecé a cocinar, pero a cocinar con propósito, con agradecimiento, a que cada alimento tenía una función para nutrirme, que cada alimento tenía algo. Y además que encontré la forma de dejar por medio de los sabores el amor que yo le traía, que le tengo a mi familia, a mis hijos, porque nunca lo hacía, nunca cocinaba y yo expresaba mejor de otra manera, pero como lo hacían nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? Que uno al día de hoy se recuerda o prueba algo y se recuerda y te ilumina tu rostro y tienes una sonrisa porque te acuerdas, wow, es el sabor de mi abuela. O te traslada un recuerdo, uy, me acuerdo cuando mi mamá cocinaba eso. Entonces yo dije, si yo puedo cocinar y es la forma que yo puedo expresarle el amor a mis hijos y al pasar el tiempo,
ellos me van a recordar de una manera u otra y yo voy a estar presente en sus vidas por medio de los sabores. Y yo no sabía cocinar y empecé a cocinar desde febrero. Y hasta ahora, cada vez que cocino un plato, todos quedan, mis hijos y mi esposo quedan como, wow, qué rico, qué delicioso. Y ya mis hijos no quieren que mi esposo cocine, quieren que yo cocine todo el tiempo. Pero cada alimento que hago, lo hago con el propósito de sanarme y de darle amor a mi familia. Y la diferencia es increíble. Entonces Maravilloso. quería compartirlo porque es dentro de mi proceso de transformación, eso ha sido bastante. Totalmente. Es un proceso de transformación, tal cual, hermoso, bellísimo. Mm. De hecho, igualmente no está mal que hayas recortado esos alimentos de tu alimentación por esa decisión propia, porque dentro de una alimentación saludable para cualquier persona que esté sana, tampoco están recomendados, pero tiene que ver particularmente con esto, ¿no? Con el decidir que en este momento vos te dabas cuenta que eso iba en contra de tu propósito. Exacto. Y algo que también les quiero decir, si yo voy a un sitio, hay, por ejemplo, un cumpleaños y vamos a cantar el cumpleaños y hay un pastel y yo lo quiero probar, yo lo voy a probar. Porque esa porción, si en ese momento yo sentí que quiero compartir y el momento lo quiero compartir, yo lo voy a hacer. No quiere decir que todos los días lo vaya a hacer. Para eso yo estoy aprendiendo a hacer postres saludables y todo eso. Pero en ese momento yo vivo la experiencia, no me limito porque la idea no, ya uno tiene bastante presión y uno lidia todos los días con los monstruos que a veces nos atacan, como para también meterle más y sentirse uno frustrado, sentirse mal, estoy enfermo, no puedo comer eso. No, vívelo y no pasa nada. Por un poco, un día, no va a pasar nada. Esa es la coherencia que ha dado hoy Maya. Sí. Y justamente todos estos puntos lo que se enseña en el microprograma que Maya da, que ahora va a comenzar de nuevo en mayo, para los que se quieran ir apuntando y teniéndolo en cuenta, de lograr esto que Carlina está comentando, de conocer cada alimento, de conocer cada propiedad, de saber cómo prepararlo, de conocer nuestro cuerpo a la hora de elegirlo, de poder desarrollar esta soberanía y sobre todo esta coherencia que nos implica tan hermosamente y tan amablemente Carlina. Así que te agradezco mucho, Carly, por ello. De hecho, me hiciste acordar que cuando yo tengo alguna comida que no me sale muy bien, busco el delantal de mi abuela, me lo pongo y me encomiendo a ver si eso ayuda un poquito. Seguro que sí. Sí. No sé ahora cómo volver a compartir esto. ¿Estoy compartiendo? Sí, estás compartiendo todo eso, sí. Pero no puedo pasar a la otra. A ver, lo dejo de Ahí si entras al... Sí, lo voy a dejar de compartir y lo pongo de nuevo, que es lo último que quería dejarles. A ver ahí. Ahí está. Que era esto, ¿no? Desde el desafío para estos días, poder ritualizar desde esta gratitud activa, estos momentos de comida, lo que recién mencionaba Carlina, ¿era? Carlina, ¿no? Los alimentos que elegís, cómo elegís prepararlos, con quién los vas a compartir, con este propósito que ella nos decía, ¿no? Con esta seguridad, con esta confianza, ¿no? Y también recordar esto, ¿no? Porque a veces siempre nos enfocamos en el comienzo y en agradecer el comienzo, pero me parecía muy lindo también esto que traía esta autora japonesa de cómo finalizamos ese ritual, darle ese cierre también, ¿no? Me pareció re lindo también como ese momento, es como tener en cuenta todos esos momentos, estar presentes en todos esos momentos. Y algo que recién que le decía a María que se me ocurrió recién porque estaba pensando que con qué iba yo a compartir este momento con ustedes, obviamente me preparé un cacao
un cacao, pero un cacao ceremonial, así que también las invito para que puedan, seguramente hay personas, no sé de dónde son. El cacao en Centroamérica es como el mate nuestro. Entonces, por ahí más para las argentinas, poder comulgar con esta medicina del cacao, que es un viaje directo hacia la gratitud y el amor, abre el corazón con una presencia y una potencia que es maravillosa, así que me pareció como la frutillita del postre poder terminar con esto. Hasta acá llegamos. Bien. Sí, Denise. En la medicina del cacao, pues, pero a la práctica, ¿cómo lo consumes? O sea, es simplemente de pronto hacer una rosita de chocolate, pues de cacao, es fácil conseguir. Pero ¿de eso se trata o de alguna práctica en especial con el cacao en la semilla o a qué te refieres con medicina del cacao? En la práctica. No escuché bien la primera parte. Maya dijo, ¿a qué te referís con el tema de la medicina del cacao? Integrarla al cotidiano o en eso, ritualizarla, ¿no? En el cacao como bebida de un cacao de 100% cacao, poder hacer un pequeño ritual que no tiene que ser estrambólico, nada, prepararse su pequeña tacita de cacao, poner en esa taza intenciones, agradecimientos, gratitud, lo que pulse ahí en ese corazón y poder probarlo. La verdad que la medicina del cacao es fabulosa y nada, volverlo ahí como parte del habitual o parte ritual más que habitual de esos momentos. Vale, entendido, muchas gracias. Ahora le vamos a pasar después en la semana que viene, que es la última de gratitud, un pequeño ritual para que lo preparen. Sí, Acá. podemos armar algo. Lo que pasa es que me espabilé recién cuando le estaba terminando de hacer la presentación. Así que lo vamos a agregar. Le iba a decir que acá nosotros tomamos cacao Olquilla para dar un chico, pero como no nos paga la marca, entonces no lo vamos a decir. Ustedes en Centroamérica tienen que tomar los de México y el cacao mucho más rico. Sí, después tengo para pasarles también por ahí acá una amiga que trae cacao ecuatoriano, así que ahí tenemos para brindar datos y todo para las personas de acá de Argentina. Y bueno, no sé de dónde son el resto, pero seguramente que consiguen buen cacao en muchos países. Bien, en Colombia hay mucho cacao muy bonito. Sí, Colombia, Venezuela, México, Perú. ¿Alguna consulta, alguna duda más? ¿Alguien quiere compartir algo? Bien. Desde mi lado, una gran gratitud hacia vos, Maya, por todas estas hermosas enseñanzas que nos compartís. Es realmente abrir un poco más la mente, abrir un poco más el alma, abrir un poco más el cuerpo. Cada vez que se escuchan tanto a Maya como a Pau, así que desde mi lugar les agradezco que formen parte de este equipo. Soy muy afortunada de tenerlas aquí conmigo y a ustedes del otro lado de estar acompañando en estos vivos o las grabaciones después o en lo que van compartiendo en la comunidad. Realmente hacemos esto desde la mayor gratitud de poder compartir la posibilidad que tenemos de a lo mejor adquirir un conocimiento extra y como sabemos que les puede hacer bien, lo queremos compartir. Porque eso se trata la abundancia, que cuando uno tiene algo en un montón, lo tiene que compartir, porque si lo dejamos, si es comida, se pudre, se pone en mal estado. Y si es algo económico, se valoriza más en Argentina. Así que no tiene sentido guardar, mejor compartir. Y si es mental, se nos va la memoria después con el tiempo. Así que hay que compartirlo. Entonces, gracias a ustedes por permitirnos esto. Gracias, chicas, por compartir. Y bueno, ahora tomar un rico cacao para irnos a dormir con el alma contenta de tan hermosa experiencia. Bonita y santa noche a todos. Gracias por estar. Adiós. Adiós, gracias.
Buenas noches. Buenas noches.